¿Te imaginas a Albert Einstein, el creador de nada más y nada menos que la teoría de la relatividad y uno de los científicos más brillantes que han nacido, quedándose sin palabras frente a una obra de arte? Sí, así como lo oyes. Luego de haber descubierto tantas cosas sorprendentes gracias a la ciencia, ¿cómo es que una pintura creada siglos atrás de que él naciera pudo haber causado este efecto en un genio de tal calibre? ¿De verdad puede impactar tanto como para generar un silencio total a uno de los más grandes genios de la humanidad? Esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy, así que quédate hasta el final y descubre de qué obra se trata y qué fue lo que dejó sin palabras a Albert Einstein. Bienvenido a Código Alternativo. Comencemos. Al escuchar el nombre de Doménicos Theotokopoulos, tal vez creamos que se trata de algún filósofo griego, pero no es este el caso. Este es el nombre de uno de los pintores más enigmáticos y revolucionarios de la historia del arte, aunque en realidad es conocido con el seudónimo El Greco, quien es conocido por muchas cosas, pero sobre todo por ser el creador de la pintura llamada El entierro del conde de Orgaz, la misma que dejó mudo a Albert Einstein. Pero antes de adentrarnos en la pintura, primero conozcamos a su autor para tener un poco más de contexto. El Greco nació en Candía, lo que actualmente se conoce como Heraclión, que para esa época pertenecía a la República de Venecia en 1541. Durante muchos años, el Greco se especializó en pinturas de cinco bizantinos, caracterizado por el simbolismo religioso y las formas rígidas. Pero con una visión más ambiciosa se dirigió a Italia, pasando primero por Venecia y luego por Roma. Y ahí amplió sus conocimientos, aprendiendo sobre el Renacimiento en su máxima expresión. Fue en este punto donde el Greco aprendió sobre la luz y el color de Tiziano, la composición dramática de Tintoretto y el manierismo de Miguel Ángel. Pero como se trataba de un hombre con una actitud un poco rebelde, llegó incluso a criticar el trabajo de otro gran artista, Miguel Ángel, algo que para esa época era casi una ofensa. Y fue esta irreverencia la que precisamente le cerró muchas puertas, pero le otorgó una identidad propia. Luego de que se trasladara a España, el Greco pudo encontrar un lugar definitivo para desarrollar su arte. En el año 1577, se estableció en Toledo, que para ese momento era una ciudad epicentro para la religiosidad y la cultura del país. En este lugar intentó ganarse el favor del rey Felipe II, pero su estilo no resultaba agradable para la corte, aunque esto no fue un impedimento, pues había un público en Toledo al que sí le gustaba este estilo, precisamente por el fervor religioso y el misticismo que existía en dicha sociedad que estaba preparada para apreciar las figuras alargadas, los colores vibrantes y la iluminación casi sobrenatural que el Greco tenía para ofrecer. Ahora bien, el estilo de este artista no fue siempre el mismo. Su madurez le permitió ir evolucionando, y poco a poco se empezó a caracterizar por plasmar cuerpos delgados, casi etéreos, miradas intensas y por generar una sensación de movimientos. Fue ahí cuando su estilo se volvió verdaderamente inconfundible. Pero a pesar de que en la actualidad el Greco es visto como un visionario, también es cierto que esto no fue así siempre, y es que durante siglos sus obras eran vistas como excéntricas, estrellas o incluso defectuosas. Fue hasta la llegada del siglo XX que redescubrió su genio, y su influencia logró inspirar a los artistas expresionistas e incluso al gran Pablo Picasso. Ahora bien, como hemos hablado anteriormente, la pintura que particularmente lo definió como un artista memorable fue El entierro del conde de Orgaz, una obra que tenía detalles que tal vez no se notaban a primera vista, pero que seguramente sí notó el gran Albert Einstein cuando la vio, de ahí su particular reacción. Pero, ¿qué tal si descubrimos cuáles son estos detalles? Lo primero que debemos entender es la historia detrás de esta obra, y para esto debemos trasladarnos al año 1323 para conocer una leyenda que cuenta que en la iglesia de Santo Tomé se llevó a cabo el funeral de Gonzalo Ruiz de Toledo, conocido también como el señor Orgaz, un hombre que se caracteriza por tener una vida ejemplar, llena de nobleza, generosidad y devoción religiosa. Pero lo trascendental de esta historia va más allá del funeral, y es que cuenta el relato que en el momento en el que iba a ser enterrado, ocurrió un evento inesperado. Las puertas del cielo se abrieron y dos figuras descendieron. Se trataban de San Esteban y San Agustín, y sin que nadie pudiese intervenir, fueron ellos dos los encargados de depositar el cuerpo en la tumba. Un hecho que para muchos creyentes no era más que el reconocimiento divino por una vida llena de fe y caridad. Aunque no quedaron pruebas de aquel evento, el milagro quedó grabado en la mente de todos los asistentes, y el relato se regó rápidamente por la ciudad,
y se transmitió de generación en generación. Sin embargo, con el pasar del tiempo, este recuerdo empezó a desvanecerse, razón por la cual el párroco Andrés Núñez de Madrid, quien estaba convencido de que el legado de Gonzalo Santo Tomé debía permanecer en el tiempo, decidió tomar una acción para mantener el recuerdo vivo. Luego de pasar por una disputa legal que pudo ganar, ordenó la construcción de una capilla junto encima de la tumba del noble, y posteriormente encargó al humanista Álvar Gómez de Castro la creación de un epitafio que recordara a todos que la caridad era el camino hacia la salvación. Pero el párroco sabía que esta acción no era suficiente para conseguir su cometido, así que buscó algo que inmortalizara la historia y transmitiera un mensaje con solo mirarlo. Así que decidió recordarle a todos aquel milagro, para que nadie lo olvidara nunca. Así fue que en el año 1586 decidió encargarle a El Greco la misión de representar en una pintura el entierro de Gonzalo Ruiz de Toledo. Así fue que el pintor puso manos a la obra para cumplir con la tarea encomendada, teniendo como resultado más que una pintura, sino como una de las obras más importantes, impactantes e inmortales de la historia del arte. Pero, ¿qué fue lo que Einstein vio en esta pintura que lo dejó sin palabras? Pues la respuesta de esta pregunta está en los detalles. A primera vista, el entierro del conde de Orgaz parece una pintura que se divide en dos escenas distintas. Pero si nos detenemos a mirar más de cerca, nos daremos cuenta de que cada detalle está calculado para crear una unión entre lo terrenal y lo divino. Por otro lado, en la parte inferior de la obra nos encontramos con el milagro en sí. Aparece don Gonzalo Ruiz de Toledo, el conde de Orgaz, cuando es depositado en su tumba por San Agustín y San Esteban, quienes lo sostienen con solemnidad. También se puede observar cómo la escena está llena de testigos, entre ellos nobles toledanos del siglo XVI, vestidos de negro con golillas blancas, reflejando una rigidez que contrasta con la expresividad de sus rostros. Justo a la derecha de la escena, el párroco Andrés Núñez de Madrid observa el cielo con las manos abiertas, mientras otros sacerdotes leen oraciones o portan la cruz procesional. Frente a ellos se observa un niño vestido de negro, sosteniendo una antorcha. En su pañuelo se puede ver la fecha 1578, lo que ha llevado a los historiadores a identificarlo como Jorge Manuel, el hijo del Greco. Pero lo más impresionante de esta parte de la pintura no es solo la precisión con la que logró representar los detalles en la vestimenta y en las expresiones de los personajes, sino la manera en que el Greco juega con la luz. A pesar de que se trata de una escena de interior, la iluminación parece venir desde arriba, guiando la mirada del espectador hacia la segunda parte del cuadro, que es la gloria celestial. Aquí es donde el estilo único del Greco se hace aún más evidente. Mientras que la parte terrenal está contenida en un rectángulo con figuras estáticas, la parte celestial rompe completamente con esa rigidez. Todo se organiza en un movimiento ascendente que culmina en la figura de Cristo, vestido de blanco y con una postura que desafía las proporciones convencionales de la época. Junto a él, la Virgen María y San Juan Bautista interceden por el alma del conde, mientras que San Pedro está en la parte izquierda sosteniendo las llaves del cielo. Más a la derecha aparecen figuras como San Pablo, Santo Tomás con su escuadra y, de manera sorprendente, el propio Felipe II, quien aún estaba vivo cuando se pintó la obra, pero que fue incluido como una especie de homenaje. En esta parte, el Greco usa una paleta de colores más vibrante que la parte inferior y aparece en tonos amarillos, verdes y naranjas que reflejan su influencia del manierismo, combinados con los colores tradicionales de la escuela veneciana, el azul, el rojo y el blanco. Pero, ¿cómo logra el Greco que estas dos partes tan diferentes funcionen juntas? La clave está en los nexos visuales. La luz que ilumina la escena terrenal proviene del cielo, estableciendo una conexión directa entre ambos mundos. Varios personajes de la parte inferior miran hacia arriba, guiando nuestra mirada, mientras que la Virgen en la parte superior parece recibir el alma de don Gonzalo, transportada por un ángel con las alas abiertas. Incluso si se observa la cruz procesional, se puede ver que se extiende hacia la zona celestial, reforzando la idea de que no hay una división real entre lo humano y lo divino. Esta fusión entre lo material y lo espiritual es lo que hace que el entierro del conde de Orgaz sea una obra maestra. Y quizás fue precisamente este detalle, esta forma en que el Greco rompió con las normas tradicionales para representar algo intangible, lo que dejó sin palabras a Albert Einstein cuando vio la pintura.
La anécdota de Albert Einstein con la obra es un testimonio, aunque no existe mayor evidencia que la historia en sí. Según los relatos, Einstein quedó profundamente conmovido por la obra, que se encuentra en la iglesia de Santo Tomé. Se dice que permaneció absorto ante la pintura, admirando su complejidad, su misticismo y la forma en que el Greco logró fusionar lo terrenal y lo celestial en una sola escena. Aunque no hay citas directas y extensas de Einstein sobre la pintura, se sabe que expresó su admiración por la capacidad del Greco para capturar la esencia de la vida y la muerte, así como la conexión entre el mundo físico y lo espiritual. De acuerdo con el relato, la obra le pareció una de las imágenes más profundas que jamás había visto. Con el entierro del conde de Orgaz, el Greco no solo dejó su huella en la historia del arte, sino que redefinió la forma de representar lo divino en la pintura. Su estilo, con figuras alargadas, colores vibrantes y composiciones fuera de lo convencional, lo convirtió en un artista adelantado a su tiempo. Ahora que conoces la historia detrás del entierro del conde de Orgaz, queremos saber, ¿qué ves tú en esta obra? ¿Te transmite la misma profundidad que Einstein? Deja tu respuesta en los comentarios, pero no sin antes darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video de Código Alternativo.